Esta tarde vamos a estar hablando, hermanos, que me he dado cuenta que es una necesidad muy grande en cada uno de nosotros. Y yo creo que después de escuchar la palabra en esta tarde, nos va a ayudar mucho a poder caminar como Dios quiere que caminemos, andar en su propósito y conocer la voluntad de Dios. Y quiero hablar sobre esto que tenemos acá, no el pelo, no, que algunos no lo tienen, sino el pensamiento, ¿ok? Sobre nuestros pensamientos. Los pensamientos, según la definición del diccionario, dice es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas cosas con otras. ¿Qué quiere decir? En tu mente, en tu forma de pensar, tú ahí formas ideas, ¿ok? Por eso es tan importante nuestros pensamientos para poder tener las ideas correctas respecto a la realidad o respecto a Dios. Hermanos, es muy importante lo que tú piensas, es sumamente importante lo que tú piensas, porque usualmente tú vas a hacer algo que primeramente has pensado, ¿ok? Entonces, no es en el hacer que tienes que preocuparte, sino es cómo tú estás pensando. Y una de las cosas que he encontrado, yo mismo he experimentado y he tenido que luchar contra eso, pero que encuentro generalmente en todas partes y es parte de nuestra humanidad, es que nosotros pensamos y no nos preguntamos si ese pensamiento es correcto. Claro, es fácil decir, no, si viene un pensamiento de hoy, anda, roba, anda, drógate, anda, no, alcoholízate, tú dices, wow, ¿de dónde está viniendo ese pensamiento? Fácilmente puedes deducir de que no es un pensamiento de Dios. Pero no, yo estoy hablando de tus pensamientos diarios respecto a tu vida diaria, respecto a tu trabajo, respecto a si estás casado, a tu esposa, a tus hijos, pensamientos que tienes todo el tiempo. De esos pensamientos estoy hablando, que ni los examinamos ni nos damos cuenta si vienen de Dios, si vienen del diablo o vienen de alguna otra parte, de algún sitio, de demonios también que pueden estar poniendo pensamientos en nuestra cabeza. Los pensamientos son como el agua, ¿ok? Son como el agua. ¿Qué quiere decir? Todos se ven iguales, ¿no? Es como si acá pongo agua San Luis, San Mateo, cielo, vida, ¿no? Cualquier otra agua, por la etiqueta tú sabes cuál es. Pero si no, tú dices todos son agua, todos son transparentes, todos se ven bien. Pero no, hermano, los pensamientos, no todos, aunque todos se ven iguales, no todos son buenos. Y como decía, algunos pensamientos vienen inclusive del diablo, vienen inclusive de demonios, pero no los vas a escuchar tú con una voz, ¿verdad? Así, una voz que te asuste, sino es un pensamiento nomás que aterriza y tú dices, puede ser, no puede ser esta. Le das cabida y no te das cuenta que es algo que a la larga te va a hacer daño. Así que nuestra tarea es empezar a aprender a discernir lo que pensamos, si estamos pensando correctamente, si la forma de ver las cosas son correctas, si cómo nos vemos a nosotros es correctamente. Así que acompáñenme por favor a Primera de Samuel,
Vamos a ver algunos ejemplos en esta tarde. Primera de Samuel 2. Vamos a ver este ejemplo. Perdón, primera de Samuel 1. Acá está Ana, que era una mujer estéril que quería tener un hijo y está orando ella a Dios. Y dice versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, dice, Elí estaba observando la boca de ella, ¿no? Elí era el sacerdote del templo, no había templo, sino de la tienda, ¿no? Donde estaba el arca de Dios. Y esta mujer fue ahí a orar y esta mujer está orando. ¿Y qué está haciendo la mujer? Está moviendo su boca, pero nada sale, no sale sonido, ¿no? Entonces es como que si ella está así, está moviendo su boca, seguramente con los ojos cerrados, pero no sale ningún sonido. Y por acá está el sacerdote Elí mirándola, ¿no? Ella está ahí echada y está arrodillada y él está mirando. Ajá. ¿Qué dice entonces? Pero Ana hablaba en su corazón, ¿qué dice? Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Y qué hizo Elí? La tuvo por, no hebrea, sino ebria, ¿no? Elí está mirando y en su mente, ¿qué dedujo él? Este está borracha. Este está borracha. Fíjate, una persona mayor que sacó una conclusión errada de una mujer que está orando. O sea, ¿te has imaginado cuán lejos está un borracho de alguien que está orando? Hay una diferencia bien grande, ¿verdad? Y que yo te diga, oye, ¿qué haces aquí borracho? Y tú lo que estabas haciendo es ¿qué? Orando. Muy bien. Y fíjate, la tuvo por ebria. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Por supuesto, ella le contestó y le dijo, no, Señor, yo soy una mujer atribulada, yo estoy pidiendo a Dios un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero ¿qué pasa si Ana hubiera sido tú y de repente vienes a este lugar y un hermano se te acerca después de que tú has estado alabando, ¿no? ¿Y tú cómo alababas? A ver, alguien que alaba en medio, ¿no? Tú de repente te movías ¿cómo? No sé, medio, ¿no? Sin ritmo, de costado, te movías feo y de repente ese hermano te dice, oye hermano, ¿qué te pasa? ¿Estás mal del estómago? ¿No? ¿O tienes algún problema en la pierna? ¿Tú qué hubieras dicho ahí mismo? ¿Cómo te hubieras sentido? ¿Tú sabes que gente se ofende por menos que eso? Gente se ofende solamente porque no la saludas. Gente se ofende porque no le diste la mano, no la abrazaste, no sé, etcétera, etcétera. Pero ¿qué quiere decir entonces? Quiere decir que ella le respondió bien. Ella le dijo, no, Señor, yo estoy orando. Ella se calmó, pero era una mujer muy sabia. Pero si hubiera sido uno de nosotros, ¿qué hubiera hecho? Sean sinceros, ¿qué hubieras hecho? Oye, estás borracho, digiere tu vino. Oye, ¿qué te pasa a ti? Pi, 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 ¿verdad? Que algunos tienen la mechita corta. Pero todo de dónde vino, de él ver una situación y qué, y pensar que estaba incorrecta, ¿no? Pensar que estaba mal.
No se detuvo, no preguntó, no nada. Él dedujo algo le vino a su mente y él ya simplemente lo dedujo. Qué importante es, hermanos, nuestros pensamientos. Vamos a ver otro ejemplo. En Éxodo 3, rápido, acompáñeme por favor, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 3. ¿Quién lo encuentra primero? A ver, Éxodo 3. Pero en Biblia, no en celular ni en tablet, ¿no? Ese es fácil. Ya lo encontraron, muy bien, muy bien. Aquí está Moisés, donde Dios le dice en el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Acá está cuando Dios llama a Moisés para que saque, dice, de Egipto a mi pueblo. Versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fíjate, hermano, Dios se te aparece, Dios se le apareció a Moisés en una zarza. Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, yo quiero hacer algo contigo. Y Moisés, ¿qué piensa en ese momento? ¿Piensa en Dios? ¿Piensa en lo que Dios le está diciendo que haga? No, ¿en quién está pensando? En sí mismo, en sus limitaciones. ¿Y qué piensa él? ¿Quién soy yo? ¿No? El famoso yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiere decir, hermano? Que es muy importante tú, ¿qué piensas? ¿Quién eres tú? Y que lo que tú pienses, ¿quién eres tú? Nunca sea un obstáculo para Dios. El yo, ese yo es el famoso yo que se entromete. Moisés le dijo, pero Señor, ¿quién soy yo? Dios no sabe quién eres tú. Dios no sabía quién era Moisés. Sí sabía. Pero él dice, Señor, ¿quién soy yo para que yo haga esto, haga lo otro? Y vemos que después le dice, ¿y quién? Si los hijos de Israel me preguntan, ¿quién me ha enviado? Dios le dice, yo soy, te ha enviado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando Dios actúa en nuestras vidas, Él no actúa en base a quién eres tú, sino en base a quién es Él. Amén. Si Dios actuara en base a quién somos nosotros, ninguno estaría aquí. Ninguno. Tú eras, pero pastor, yo soy un buen cristiano. Sí, pero Dios no te llamó cuando eras cristiano. Así que ya estás descalificado igual. No es quién eres tú, sino es quién es Él. ¿Quién es Él? Y él se preguntó en ese momento, Señor, pero ¿quién soy? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Primera de Samuel 30, vamos a ver otro ejemplo. Primera de Samuel 30, a ver. Versículo 3. Primera de Samuel 30, versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Fíjense, David regresa con su ejército a su ciudad y encuentra todo quemado y no encuentra cadáveres, encuentra que se han llevado, ¿ok? A sus hijas, hijos y esposas. Muy bien, así de repente él entra y encuentra esta situación. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué dice? Alzaron su voz
y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, lloraron, dice, hasta que ya no pudieron llorar más, ya no salía, ¿no? Ya no salían como, a mí son los niñitos cuando lloran y ya no les sale, ya quieren seguir, pero ya, ¿no? Ya se le acabó la fuerza. Lloraron, dice. Versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6, y David, ¿qué? Se angustió mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora vamos a entender algo. ¿Quién es este pueblo, este ejército? Primeramente, la Biblia dice que David fue quien escapó por su vida muchos años antes, cuando Saúl lo quería matar. Y él habitaba en el desierto y habitaba en cuevas. Y dicen que a él personas venían para unirse a su ejército, personas que estaban endeudadas, amargadas, personas que no tenían futuro, vinieron y se hicieron David no los obligó, vamos a decirlo así, a que sean parte de su ejército. Ellos vinieron voluntariamente, ellos dijeron, yo quiero ser parte de tu ejército. Muy bien, David los recibió. David luchaba con ellos, les daba comida, David les daba todo. Y entonces ellos salen esa vez y cuando regresan vinieron unos enemigos y se llevaron todo. Por supuesto, todos, ¿cómo se sintieron en ese momento? Tristes, dice que empezaron a llorar hasta que no les quedaba fuerza. Pero después, dentro de ese llanto, algunos empezaron a pensar, ¿saben qué? Adivinen de quién es culpa todo esto. De David. ¿Ahora era culpa de David? ¿David había secuestrado a sus esposas? ¿David quemó la ciudad? No, David había estado con ellos en la batalla. No era su culpa. Pero de alguna forma empezaron a pensar, ¿es culpa de él? Tenemos que ¿qué? Apedrearlo. ¿Cuántas deducciones nos sacaremos nosotros que están completamente erradas? Esta mente, ¿cuántas cosas nos dice que están completamente mal? Dice que como estaban en amargura de alma, todos hablaron de apedrearlo. ¿Apedreándolo iba a hacer que aparezcan las mujeres y los hijos? No, no iba a solucionar el asunto. Dice, hablaron de apedrearlo, mas David dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto, ¿qué? Librarás a los cautivos. Pero fíjense, creo que David era peruano también, tenía algo de peruano. Porque cuando sucedió la tragedia, ¿qué fue lo primero que salió a flote en todos? Las emociones. Fue la primera respuesta. Nadie pensó. De frente empezaron a llorar desesperadamente, por las emociones, pues no las se han llevado todas, empezaron a llorar, no les quedó fuerza para llorar, dice que estaban en amargura de alma, pero no solamente eso, sino después estaban ya pensando en matarlo a David. Porque usualmente nuestra primera respuesta no es pensar, sino es emoción, y la emoción guía nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos nuestras acciones.
Eso no pasa aquí, ¿sí o no? Para nada. ¿Qué hubiera pasado? Les hago la pregunta para que ustedes mismos se contesten. ¿Qué hubiera pasado si del versículo 3 nos pasamos directo al 8? Volvamos a leerlo. El versículo 3 y nos salteamos al 8, ¿ok? Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba, ¿qué? Quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Ustedes creen que hubiera sido posible eso? Que del 3 se salte al 8 y que Dios le hubiera hablado. Ajá, piensen. Él encuentra todo, un desastre, quemado, cautivos, pero en vez de llorar hasta que se queden sin fuerzas, en vez de que la gente hable de apedrearlos, lo que hacen inmediatamente es, vamos a preguntarle a Dios qué hay que hacer. ¿Y Dios les hubiera dicho qué cosa? ¿Lo mismo o les hubiera dicho algo diferente? Dios les hubiera dicho lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿No creen que hubiera sido posible? Sí, sí o no. Que del versículo 3, donde está el caos, salten al versículo 8 directo a la respuesta. ¿Que quién era la respuesta? Dios. Y preguntarle a Dios, Dios, ¿tú qué piensas de este problema? ¿Tú qué piensas de este asunto? Pero nosotros no hacemos eso. Del 3 no vamos al 8. Nosotros cuando encaramos una situación, no pensamos, lo primero que salen son nuestros sentimientos. Viene cualquier pensamiento a la cabeza y actuamos y lloramos y pataleamos y nos angustiamos y nos ponemos nerviosos todo. Y después que hemos tratado de apedrear a medio mundo, encontrar culpables, quizás de repente vamos a Dios a preguntarle qué piensa Él de este problema. Y no como David, nos tardamos 20 versículos más donde pataleamos, le echamos la culpa a uno, le echamos la culpa a otro, nos quejamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Y nuestra mente se llena de pensamientos, de hacer cosas, de culpables, en vez de ir directamente a la solución. Ponemos en Facebook, ¿verdad? Señor Dios mío. Pero como alguien dijo, Dios no tiene Facebook. ¿No? Dios no tiene Facebook. Él sabe lo que pasa, pero Dios no tiene Facebook. Nuestros pensamientos de hacer esas cosas, ¿de dónde vienen? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes tú en tu vida diaria a las situaciones que enfrentas? ¿Cómo respondes? ¿Qué pensamientos vienen a tu cabeza cada día? ¿Los examinas? ¿Le preguntas a Dios, Dios, esto es tuyo? ¿Realmente esta forma de pensar, esta forma de ver las cosas, esta forma de ver los problemas es tuyo? ¿O dejas primero ser guiado por tus sentimientos que te lleven a cualquier parte? Los sentimientos los iban a llevar a matar a su líder. ¿O de frente vas a la solución? ¿Y quién es la solución? ¿Quién es la solución? Dios, ¿verdad? Usualmente cuando reaccionamos, nuestra conclusión va a ser errada. Tenemos que aprender a escuchar,
a Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Nuestra mente, como decía hermano, nos dice tantas cosas en el día. Cosas respecto a nosotros, cosas respecto a los demás, cosas respecto a nuestra situación, cosas respecto a nuestra circunstancia. 1 Corintios 2, por favor acompáñenme. Porque aquí ahora viene el desafío. 1 Corintios 2. Aquí ahora viene el desafío. ¿Lo tienen? Versículo 16. 1 Corintios 2, 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos ¿qué? ¿La mente de quién? De Cristo. Tú dirás, pero si tú examinas todo lo que piensas todos los días, ¿tú puedes decir que esa es la mente de Cristo, la que está pensando? Si tú puedes examinar tu mente y lo que dice aquí que nosotros tenemos la mente de Cristo, tú puedes decir, pastor, ¿sabe qué? Si lo que yo pienso en el día, lo que yo pienso cuando enfrento circunstancias, lo que yo pienso cuando enfrento situaciones, realmente es la mente de Cristo en mí. O puede ser sincero y decir, realmente no sé dónde está la mente de Cristo. Dice ahí que la tengo, pero no la conozco. No la conozco. Porque yo me doy cuenta que sigo pensando como siempre pienso. Cuando viene una circunstancia, me vienen unas ideas a la cabeza de hacer cosas, de hacer esto, de hacer lo otro. ¿Y de dónde? Oye, y lo peor, como digo, es que no lo examinamos. No decimos, Señor, no sé si serás tú, así que voy a dejar eso en stand-by. No lo examinamos, empezamos ahí mismo, ¿qué cosa? A contarle a los demás, oye, mira, ¿sabes qué? Esto es así, o esto es asado, esto es lo que está sucediendo, ora por mí, por eso. Y no examinamos, ni siquiera hemos examinado. Y no nos damos cuenta que el diablo ve esa debilidad. Entonces él puede entrar en cualquier lugar donde nuestros pensamientos no son de Dios. El diablo puede entrar en cualquier lugar donde nuestros pensamientos no son de Dios. Puede influenciar entonces lo que nos rodea. Puede influenciar lo que nos rodea. Y la mente tiene muchas características muy particulares. ¿Te has dado cuenta que cuando tú te enfocas en algo en tu mente, de repente eso empieza a aparecer más en tu vida diaria? Por ejemplo, si yo de repente en algún momento digo de mi esposa, esto no me, esto es algo que no me gusta de ella, esto es algo que me desagrada y esto es algo que no me gusta. Y lo tengo en mi mente, de repente, ¿qué empieza a suceder? Lo empiezo a ver más continuo. Me empiezo a fijar más en eso. Porque la mente es una cosa muy tremenda. Pero acá dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, un momento, ¿quiere decir que yo tengo la mente del mismo Jesús que yo leo aquí que estaba caminando sobre esta tierra? ¿Me quiere decir que yo tengo esa mente? ¿Dónde está?
¿Qué dice 1 Corintios 2:16? Que nosotros ¿qué? Tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que tú puedes tener algo, pero tenerlo apagado, apartado? Si tenemos la mente de Cristo, que es la solución de Dios para que pensemos como Él quiere que pensemos, y tengo mi propia mente con la que yo nací, con la que yo he venido, la cual he recibido en este mundo, adivina qué tengo que hacer para tener la mente de Cristo. Tiene que haber un intercambio. Yo tengo que dar a Dios mi mente se la tengo que entregar, mi mente la tengo que decir: Dios, yo no quiero pensar como yo quiero pensar, yo quiero que tú me des tu mente, enséñame a pensar como tú piensas. No puedo tener las dos a la vez. Tiene que haber un cambio, un intercambio, un reemplazo para poder tener lo que Dios tiene para mí. Pastor, ¿cómo puedo reemplazar esta mente mía que ahora que lo pienso, verdad, a veces estoy pensando cosas que no debería pensar, sacando conclusiones que no debo sacar, que me atormentan, que me amargan, que me torturan, para que al final no pase nada? Señor, esta mente que no me deja estar en paz con mis semejantes porque siempre estoy pensando algo, siempre estoy sospechando, o esta mente que piensa muy poco de mí o que piensa demasiado de mí porque los dos están mal. ¿Cómo puedo sacar esta mente? ¿Cómo puedo darle a Dios esta mente que me dé la mente que Él tiene? Por ejemplo, voy a poner esta pregunta de esta forma, ¿ok? Los hombres son diferentes que las mujeres. Por supuesto, no tengo que profundizar eso. ¿Sus mentes son iguales? No, ¿verdad? Su forma de pensar no son iguales. ¿Qué llama la atención a la mente de una mujer? ¿Y qué llama la atención a la mente de un hombre? ¿Qué hace que la mente de alguna forma se estimule? ¿No? La mente se estimula. A ver, confiesen. O habla del otro sexo para no. ¿Qué estimula la mente del hombre y qué estimula la mente de la mujer? No, me dijeron que sí, son diferentes, pastor. ¿Cómo? La mente, pero ahora les hago una pregunta. Explícame por qué. ¿Ah? ¿Alguien? ¿Cómo? Ok, el hombre es estimulado por el físico, ¿no? El físico de la mujer, ¿no? El hombre está así, su mente está y de repente pasa alguien y, ¿no? Despertó. Muy bien, buen ejemplo. La mujer puede pasar a un hombre enfrente y eso de repente a ella ni le importa, ¿no? A menos que tenga lindos zapatos. ¿Sí o no? Chicas, ¿les gustan los zapatos? Les estimula la mente. ¿Qué más? Nada más, no saben más en que son diferentes. Ok, la apariencia, ¿no? Ropa, maquillaje, claro, en el caso de las mujeres. Ajá, lo que es todo lo que es la apariencia de la mujer, ¿no? Por eso se gastan millones de millones en propagandas para estimular, ¿no? La mente de la mujer. El hombre, gracias, estaba pensando en eso justamente. El fútbol, pues. ¿En qué te conviertes cuando ves fútbol, sí o no? Nos transformamos, ¿no? Algunos son todos, no, tranquilitos, ¿no? Y cuando hay fútbol, se transforman. Mujeres también, muy bien, ¿no? El deporte, ¿no? El fútbol, el deporte. Hay cosas que de repente tú puedes estar tranquilo y que te estimulan. Nadie ha dicho, por ejemplo, el estudio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No hay nadie que le guste estudiar?
Sí hay, sí o no. ¿Les estimula un libro, sí o no? Les estimula un libro. Recién ahora salen sí, a decir sí, ¿no? ¿Sí o no? Cuando uno va a la librería, cuando voy a la librería, te quieres comprar un montón. Te estimula, ¿ok? Pueden ser los libros y así, diferentes cosas. Algunos los autos, ¿no? Ven un auto y, qué bacán, ¿no? Ese auto. No sé, etcétera, etcétera. O sea que hay cosas que tu mente es atraída hacia ellas y que tu mente entonces puede desarrollar una capacidad, vamos a decir, mayor en ciertas áreas que en otras. Por ejemplo, el que le gusta el estudio, el que es estimulado por los libros, si tiene la posibilidad de estudiar y estudiar, su mente se convierte en una mente muy, ¿qué? Muy sabia, ¿no? Con mucho conocimiento. Con mucho conocimiento, con el otro que no se estimula, que no sabe nada, ¿no? Como no se estimula, no ha crecido, no ha avanzado en eso. Y así cualquier cosa que te estimule y que empiezas a alimentar tu mente con eso, tu mente crece en ese aspecto. Muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿qué estimula la mente de Cristo en nosotros? Porque de repente por eso es que la mente de Cristo en nosotros no está, ¿qué? Desarrollada, está dormida, no crece, no funciona. Quiero pensar con la mente de Cristo y no hay nada, no sale nada. Porque no ha crecido, porque no ha sido alimentada, porque no ha sido estimulada, no le he dado nada. Entonces, ¿qué va a pensar? No piensa nada. Mientras que mi mente natural está ahí gobernando mi vida. Entonces la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, pero ¿cómo la estás haciendo crecer en ti? Que tome lugar en tu vida, que cuando tengas que pensar algo no seas tú, sino sea esa mente pensando por ti. Y tú mismo digas, wow, yo siempre pensaba así, pero ahora estoy pensando diferente. Pero esto no aparece así nomás. Que despierta, que estimula esta mente que tenemos de parte de Dios, que es la mente de Cristo, la misma mente que tenía Cristo cuando yo leo los evangelios y Él caminaba, como Él pensaba, es la misma mente que tengo yo, pero cómo esa mente crece en mí. Así como, vamos a decir, un hombre ve una pelota, ¿no? Y de repente, es estimulado. Otro ve libros y es estimulado. Una vez zapatos y de repente es estimulado. Moda o cosas así es estimulado. Y uno es estimulado a profundizar en eso. La mente de Cristo es estimulada por la palabra de Dios. La palabra de Dios te da sueño cuando estás tratando de entenderla con una mente natural. No hay mejor libro para dormir, porque es tu mente natural y es una palabra espiritual. Pero si tú permaneces suficiente tiempo en la palabra, cuando tú empiezas a estudiar la palabra, a leer la palabra, hay algo en ti que se estimula, que le gusta eso, que se goza eso. Por eso cuando tú lees en la Biblia, los salmistas que decían ellos, cuánto amo tu palabra, decían así. Así como cuando tú hablas del fútbol, así como tú hablas de la chica, del chico, así como tú hablas del dinero, así, cuánto me gusta el fútbol, quiero completar mi álbum, mis figuritas, así como, ¿no? Y no importa si gasto 2,000 soles, pero yo amo este deporte. Así como tú amas este deporte, ¿no? La otra vez tuvimos una boda con partido incluido.
Porque la gente, ¿qué? Ama el fútbol. Así como se aman esas cosas, los hombres de Dios decían, oh, cuánto amo tus palabras. Decían todo el día, son mi felicidad. Hallé tu palabra y qué lindo. Dice Dios, tu palabra es más dulce que la miel. ¿Dónde están esos cristianos ahora? Que pueden decir qué rica es la palabra de Dios. Pensaron que iba a decir alguien, ¿no? No. Qué rica es la palabra de Dios. ¿Ah? Qué delicioso es. Habla de una estimulación, pero que no es una estimulación natural, sino es una estimulación porque hay una mente ahí diferente operando en esa vida. Amén. Una mente así entonces es alimentada por la palabra de Dios y cuando vienen los problemas, adivina quién piensa ahí. La mente de Cristo, no tu mente ni la mía, que no sirven. La palabra de Dios. Cuando tú oras, ¿tú crees que tú hablas? ¿Tú crees que de repente son palabras que tú estás hablando? No, pero dentro de ti hay uno que está buscando comunicarse con el Padre. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre, que es papito, ¿no? Padre. ¿Qué quiere decir? Que no eres tú el que clama, sino es el Espíritu, dice que hemos recibido, que clama Padre. Así que cuando tú oras, no es el hombre natural, el hombre carnal el que está, tengo que orar, porque si no, tu oración es como la oración del que ora, del hinduista que ora, como tu oración es del musulmán que ora, ¿verdad? El musulmán ora y ora también a Alá, ¿no? Nada más que tú dices, no, yo oro, pero yo oro a Dios. No es eso solamente. Es que tu hombre espiritual se pueda comunicar con su Padre y crecer entonces en su mente, en su entendimiento de quién es Dios. Por medio de la oración. Otra cosa que estimula, la Biblia lo dice en muchas partes, no es solo leer la palabra, sino dice meditar en ella. Meditar en ella. Y meditar quiere decir que la traes continuamente a tu pensamiento con el fin de entenderla, con el fin de sacar todo lo que tú puedas de ella, exprimirla. ¿Qué quisiste decir Dios con este versículo? ¿Qué quiere decir esto? Y tú sigues y oras y le dices, Señor, ¿esto qué quiere decir? Y lo repites y lo memorizas, dice meditar. Entonces tú estás meditando y de repente cuando viene cualquier situación, la mente que sale no es tu mente normal, sino es la mente de Cristo que está funcionando en ti. Y como la mente de Cristo está funcionando en ti, entonces, ¿cómo tú actúas? No actúas guiado por tus sentimientos, no actúas guiado por las circunstancias, sino tú estás en el bote durmiendo mientras todos están desesperados, diciendo nos ahogamos. Cristo Jesús está en el bote, ¿qué cosa? Descansando. La palabra, el meditar en la palabra. ¿Cuántos de ustedes son estimulados en lo natural por la música?
¿Sí? La música, ¿verdad? Algunos paran con audífonos todo el tiempo. Y la gente, tú ves en el metropolitano, ves el tren, la gente está ahora con audífonos todo el tiempo. ¿Te imaginas a alguien que está escuchando todo el tiempo música que habla, no sé, de sexo, que habla de la chica, que habla de esto, lo otro? Su mente, ¿cómo la está alimentando de solo eso? Es comida que todo el tiempo está, ¿qué? Entrando. ¿Y el cristiano qué tiene que hacer entonces? La música es una gran herramienta, lo vimos en el retiro, ¿verdad? ¿No? Todo lo que produce la música. Ahora, la música nunca yo creo que debería reemplazar a las otras cosas que hemos mencionado, ¿verdad? Creo que son más importantes, ¿no? La música es bonita, la música es linda, pero no tanto la música, sino cuando tú alabas y adoras a Dios, también ese hombre interior tuyo es estimulado, despierta, se aviva. Por eso es que a veces después cuando realmente has alabado a Dios y adorado a Dios, ¿cómo te sientes? Diferente. Tus problemas siguen iguales, no ha cambiado afuera, pero tú mismo te sientes diferente. ¿Por qué? Porque tu hombre interior se conectó con Dios, se estimuló, adoró a Dios y hay una mentalidad ahora de paz en ti. Llegaste todo así, ¿verdad? Preocupado a la iglesia, pero ahora hay paz en ti. Juan 8 para terminar, hermanos. Juan 8. ¿Por qué es tan necesario, hermanos, realmente que el Señor reemplace nuestra mente? Porque la única forma que podemos vivir como Él quiere que vivamos es con nuevos pensamientos, pensando como Él quiere que pensemos. No puedes pensar como pensabas antes. Y eso lo tratamos extensamente, yo creo, en el retiro. ¿Se acuerdan los que han ido al retiro? ¿Verdad? Lo tratamos muy bien ahí, muy detallado. A veces sucede esto, como pastor, escuchen, ¿no? A veces sucede esto. A veces hay una persona que está en problemas. Puede ser un matrimonio que está en problemas y que necesitan ayuda. Muy bien. Pero tú les haces la pregunta. ¿Tú estás buscando a Dios? ¿Estás buscando su palabra? ¿Estás buscando tener comunión con Él? Y esa persona te dice, no estoy buscando, no. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo de buscar a Dios. No tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de buscar su palabra, no tengo tiempo de nada. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a una persona así? Ustedes díganme, porque ¿cómo puedes ayudar a alguien a que viva como Dios quiere que viva, con una mente que no está transformada? ¿Ustedes creen que funcione? No hay forma, ¿verdad? No hay forma, no hay cosa, no hay consejo que tú puedas dar. Cae, como quien dice, en saco roto. ¿Por qué? Porque uno mismo tiene que buscar que su hombre espiritual se conecte con Dios, ¿verdad? Vaya a Dios, acuda a Dios y poder recibir esa respuesta que uno necesita para vivir. Pero es como decir, me muero de hambre, me muero de hambre, pero ¿sabes qué? Me voy a poner un esparadrapo, una cinta en la boca. Ayúdame.
No hay forma. No hay atajo, no hay forma de poder ayudarte. Juan 8 les dije, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, ¿qué cosa? Que yo sois. ¿Cuándo vas a conocer quién es Dios de verdad? ¿Qué dice ahí? Cuando lo hayas, ¿qué? Levantado. Amén. Cuando lo hayas levantado, dice, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y fíjense lo que Jesús testificaba, dice, ¿y que qué? Nada, decía él, hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Hermano, esa es la meta. Jesús testificó y él dijo, yo las cosas que hago no las hago por mí mismo. No es porque yo quiero, no es mi voluntad, no es mi mente, no es mi forma de pensar. Lo que yo hago es ¿por qué? Porque el Padre me dice, me habla que haga estas cosas que piensa. Entonces fíjate, que cada vez que tú lees los evangelios y ves a Jesús actuando de cierta forma, diciendo ciertas cosas, pensando ciertas cosas, no era porque a él se le ocurría o a él le daba la gana, sino era porque el Padre había puesto en él, porque tenía esa relación con el Padre, y según él había aprendido del Padre, dice, así él hablaba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que si tú quieres vivir una vida cristiana victoriosa, ¿ok? Escuchen, estamos terminando. Si tú quieres vivir una vida cristiana victoriosa, si tú quieres vivir en la voluntad de Dios, si tú quieres caminar en los caminos que Dios tiene para ti, ser usado por Dios de una forma maravillosa, grandiosa como Él tiene, primero, antes de tú poder andar de esa forma, tiene que haber un tiempo donde tú ¿qué? ¿Eres qué? Un aprendiz de Dios. Porque antes de hacer, tengo que aprender. Antes de enseñar y hablar, tengo que ser enseñado. Antes de que piense como debo de pensar, alguien me tiene que enseñar a pensar correctamente. Y Jesús dijo que quien le enseñó a él a pensar fue el Padre. A veces no vemos eso, a veces pensamos, ya Dios, queremos caminar en victoria, oren por mí, voy a andar en victoria. No, pero para caminar en victoria, para andar en lo que Dios tiene para mí, hay un momento en que tienes que estar, como quien dice, escondido, haciendo que solamente aprendiendo, preguntándole a Dios, Señor, ¿cómo es esto? Y Dios es tan bueno que Él permite que falles muchas veces para que te des cuenta dónde tienes necesidad. Señor, no debí decir esto, ¿por qué metí la boca donde no debía? Y busca, Señor, ¿por qué? ¿En qué estoy mal? Y el Señor te enseña. Señor, ¿por qué me metió en problemas acá? El Señor te enseña. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que cambiar? Y Dios te envía a alguien para decirte lo que tienes que cambiar. ¿Y tú qué haces? Aprendes. Toda esa primera etapa es puro recibir, puro aprender. No es enseñar nada quizá, a menos que Dios te use, pero no es buscar estar ahí arriba. No es buscar estar arriba, es buscar más bien ¿qué cosa? Aprender, conocerle a Él. Y llega el momento en que eso que tú empiezas a meter en tu vida, se empieza ¿qué? A mostrar. Se empieza a mostrar. En tu casa, en tu trabajo, con los hermanos. Y tú dices, wow, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde viene este cambio?
Ese cambio viene de lo que tú has estado, ¿qué? Poniendo en tu vida. Pablo, nosotros leemos de Pablo. Creo que no hay un hombre que más regiones cubrió predicando el evangelio. No sé si ustedes sabían, pero él primero pasó como 13 años donde no se dice nada de lo que él hizo. No era apóstol. ¿Qué hizo tantos años de su vida? ¿Qué creen que estaba haciendo esos años de su vida? Estaba aprendiendo a Dios, recibiendo de Dios. Y cuando, si Dios hace un buen trabajo en ti de recibir, de ser enseñado, cuando sea el tiempo de Dios de sacarte para que tú puedas ser usado, tu mente va a ser transformada. Y tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Los pensamientos, estos pensamientos son pensamientos que vienen ¿de quién? De Dios. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Pero ¿qué tiempo es para ti hoy? ¿Es tiempo de sembrar? ¿Es tiempo de que siembres en ese hombre espiritual? ¿Es tiempo de que profundices tu vida espiritual? ¿O tú ya quieres salir, como quien dice, y hacer las cosas para Dios? No, hermanos. Jesús mismo, ¿sabes qué? 30 años no fue conocido. ¿Pero qué hizo esos 30 años? ¿Nada? No. ¿Qué hizo esos 30 años? Se preparó. ¿Se preparó para qué? Para que cuando el Padre le dijo, ahora es el tiempo, él ya estaba ¿qué? Listo, preparado, maduro, crecido, fuerte, con una comunión con Dios para poder hacer en 3 años la obra que el Padre le había encomendado. Pónganse en pie, amados hermanos.